Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo seres amados en Cristo, al servicio de la paz, perdón, amor y servicio. Se hace un acontecimiento histórico en nuestras vidas. Amén. Deseo fraternal, amoroso y tierno de la Fundación Amaya, en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, cercano al territorio de Betania, municipio junto a Tarso de Pablo, pero Betania porque allí Marta, María y Lázaro, en pueblo de Israel, cerca a tierra de Nazaret de nuestro Señor Jesucristo, huéspedes, huéspedes del alma, de la mente y del cuerpo. Rogamos a Jesucristo que se hospede allí mismo, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Amén, que así sea. Y en nuestros hogares, alma, mente y cuerpo de la Iglesia. Corpus vivo, que engendra vida, vida natural, vida social y una vida cultural. Esa es la enseñanza en el Evangelio de San Juan, que en gracia del amor ama ya precisamente y siempre. Es el evangelista por excelencia, consagrado al amor en la versión escatológica, quiere decir en el proceso ascensional, la resurrección. Y de eso nos ocuparemos en el Evangelio de San Juan, precisamente la resurrección de Lázaro, una de aquellas ocasiones en las que Jesucristo lloró por su hermano, por su amigo y por su pariente cercano de Marta y de María, 3 hermanos. Amén. Igualmente en la carta de San Juan sobre el amor, en testimonio del ser vida y obra del Padre Dios, misericordioso, amoroso y generoso con la humanidad, en la divinidad que somos siendo. Por eso el Salmo 34, en alabanza y gratitud al Señor, reconocimiento, gustad y ved qué bueno es el Señor. Sea entonces la palabra que nos convoca hoy, el Espíritu Santo, que nos ilumine. Ayer me complace mucho ver de nuevo a nuestro hermano Pedro Justo Berrío, celebrando ya en la iglesia del Carmelo, aquel lugar de la montaña del Carmelo, de la profecía a Elías, el viento suave. Entonces enviaba un mensaje de síntesis del Espíritu Santo en el fuego, el agua y el aire, en la tierra que somos siendo humus, todos, corpus de este planeta, de esta galaxia, de esta experiencia de vida cósmica aquí con la humanidad. En la carta primera de San Juan, en el capítulo 11, entre los versículos 19 y 27, perdón, ese es el Evangelio. Bueno, si el Espíritu Santo nos dijo que iniciemos por ahí, pues iniciemos por ahí. ¿Qué nos dice en la palabra del Evangelio nuestro Señor Jesucristo? Según San Juan. Como está esbozado en la muerte y resurrección de Lázaro, como testimonio por adelantado de lo que es la resurrección de Cristo en sí mismo, para redención de nuestras culpas, nuestros pecados, de misericordia. Invito a leer todo el capítulo allí de muerte de Lázaro, la resurrección y la vida, y nos quedaríamos en esa segunda componente, y habría una tercera que es Jesús llora junto al sepulcro de Lázaro. Y en sí mismo la resurrección
y ya el proceso que se desata allí de conspiración para atrapar a Jesús. Porque si ya hay un testigo o un pueblo testigo de una resurrección frente al pueblo judío, eso ya es producto de escándalo, de que alguien pueda hacer ese tipo de milagros, haciéndose llamar Hijo de Dios. Muy bien, en la resurrección y la vida, al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en la carta primera de San Juan, el apóstol, este es en el capítulo 4, entre los versículos 7 y 16, tomando desde el primero. El amor, señal de nuestra comunión con Dios. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedarán perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La palabra de que nosotros vivimos en Dios, la prueba y de que Él vive en nosotros, es que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos sana. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no hay miedo, al contrario. El amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por esto, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 34, gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor, óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que le honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues reinará y refrena tu lengua de hablar mal, y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él le protege todos los huesos, ni uno solo le romperá. A los malvados los mata su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados. Pero el Señor salva la vida a sus siervos. No serán castigados los que en Él confían. Gustad y ved qué bueno es el Señor. En gracia del Espíritu Santo que nos iluminaba empezar por el Santo Evangelio, aunque eso no sea un motivo de controversia con el mandato canónico de hacer la lectura que la Iglesia Católica manda cada día, como una manera de contextualizar y vincular con nuestras propias vidas a través de nuestra propia experiencia de vida mística, nuestra propia experiencia de vida mental, que la razón ayuda a tomar conciencia de Dios, del amor, de la vida misma y de la conexión con nuestros hermanos a través del amor, la conexión consigo mismo, el amarse a sí mismo y obviamente la conexión con Dios. Y esta es la transformación, esa es la resurrección, renacer, renovar todo ese pasado, todo ese pecado, todo ese legado que está atrás y pararse hacia el frente, el eterno presente que somos en vida eterna. Amén. Que es lo que llamamos futuro, en perspectiva, hacia adelante. El pasado quedó allí, clausurado, por Dios renovado. Jesucristo asume, esa es la cruz, donde se lo podemos entregar a Él y ya encomendar en nuestro Padre Dios, Abba, Abito, con el amor, lo que llamamos futuro, lo que se viene, en providencia suya. Amén, que así sea.
Y el Espíritu Santo, que acontece precisamente en el amor, completa esa Trinidad a través de esa gracia que nos concede, o esos dones, esos talentos, para hacer merced de ellos, gloria a Dios, con nuestro ser, vida y obra, tributo de servicio. Por eso nuestra Iglesia Católica hoy acontece lo que para muchos sería San Valentín, el Día de la Amistad, el Día del Amor y el Día de la Fraternidad. Porque allí en Betania, precisamente casa de huéspedes, en este lugar de Jerusalén, pues Jesús iba a descansar en su época como humano, habiendo encarnado en María Santísima y como ser humanado, llegar allí a un lugar donde no solo le hospedaban en el cuarto, en el lugar, en el ambiente mismo, sino en el alma de los seres que lo amaban, sus amigos, Marta y María. De ellas anécdotas muy hermosas. Recuerden aquella cuando se hablaba, Marta reclamaba al Señor porque María se dedicaba a escucharlo, a meditar en la palabra y a disfrutar en ese deleite espiritual, en esa conexión del ágape, que es la conexión espiritual la primera, y ese amor fraterno además de la amistad, que es la familia también, la familia como cristianos y la familia misma, Marta y María. Y retomando de Fray Alejandro Tobón, precisamente de la Orden de los Carmelitas Descalzos, con Santa Teresita del Niño Jesús, decía algo muy hermoso, que ella, cuando le preguntaban que por qué Marta se ocupaba de las cosas del hogar y reclamaba que María se dedicaba a los asuntos espirituales, que le decía al Señor que le ordenara que también le ayudara con el orden de la casa, y entre ella estaba ordenando su casa interior. Pero en la sabiduría que proveía el Espíritu Santo a Santa Teresita le decía, es que María se dedica a servir a Dios primero cuando le lavó los pies, y ahora se puede dedicar al disfrute de la palabra. Y ahí viene el tercer amor, que es el placer, pero espiritual, el amor fraterno que nos conecta con la vida, es el erotismo puro, de gozar de los placeres espirituales del alma, de los placeres intelectuales de la mente, de comprender, de usar la razón, pero para llevar al corazón, recordar, recarderis, conectar corazón con mente, para así hacer consciente, poder ser comprensivo, misericordioso y practicar el perdón. Por eso iniciaba diciendo, en gracia al Espíritu Santo, paz, pero no la paz que conceden las armas, ni que concede lo político, ni los acuerdos jurídicos, con todo respeto. El derecho como un instrumento de transformación de la cultura, de la sociedad, pero primero la transformación del ser. Y qué más coherencia que ser perdón, amor y servicio. Ahí resume el amor, en su misma palabra, en su misma síntesis. Entonces es la paz, la libertad y la felicidad que concede, gloria a Dios, que reine en nuestras almas. Por eso seguimos orando, meditando y ayunando para que Jesús siga aconteciendo en nosotros, su versión, seamos nosotros mismos, una versión de Cristo, mente, alma y cuerpo, y conectados a ese órgano de toda la iglesia. Por eso mencionaba también a Pablito, a nuestro hermano San Pablo, porque en la consideración que hacía allí en Tarso, estos son municipios cercanos de acá del suroeste, muy lindos, pues, pero hay en otros lugares del mundo, se han traído por influencia de Israel. Precisamente estos pueblos son muy de ascendencia judía. Hemos sido colonizadores del suroeste antioqueño, viniendo por el oriente de Antioquia y de los judíos que han llegado a América, refugiándose por aquella época de la persecución de Hitler y todo aquello, ¿cierto? Amén. Bueno, y allí entonces, en esa consideración que hace Pablo precisamente del amor, a través del servicio y a través del amor al hermano, coincide con nuestro
evangelista San Juan, cuando prácticamente esa es la prueba en la que al final de la vida se nos medirá. Ese es el examen que hablábamos ayer, meditábamos un poco en la palabra, los tres momentos en que Cristo, pues con su venida es durante su presencia en la tierra, pero ya había encarnado desde la misma creación, ya estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el alma de Dios, en el espíritu de la creación que iba a venir, por eso anunciado por los profetas, hasta que ya viene el tercer anuncio, el tercer momento, que ahí es donde, como decíamos ayer en la pesca, todos allí en la red, todos allí en ese proceso de crecimiento espiritual, mental, emocional, a través de la vida. Y esta es la prueba realmente. El amar a Cristo no es solamente orar, recitar y meditar la palabra, ese es el entrenamiento espiritual básico, pero la fraternidad es conectar en comunión con los demás, como dice ahí en la carta de San Pablo, de San Juan, la comunión con los hermanos, además de la comunión física en la Eucaristía o la comunión espiritual, la comunión con Cristo en el alma, es comulgar con los hermanos. Comulgar no significa siempre estar de acuerdo o darle la razón, ni estar accediendo a todos los caprichos, a todos los deseos, a todas las pasiones. No, comulgar es en la unidad de Cristo, de acuerdo a su mandato, al Evangelio, respetando la diversidad que somos siendo, pero en unidad. Y respeto al ser humano, y respeto a la condición de vida, y respeto a que trae un mensaje propio que develar, una misión propia que cumplir cada ser humano, y un acontecer que hay que dar la oportunidad en toda la vida. Por eso en la pesca ayer se hablaba, no se pueden juzgar por las condiciones, no estamos llamados a juzgar, no somos jueces de nadie, ni por el momento, ni por el lugar, por el tiempo, porque en algún momento podrá verse la respuesta. Ahora podemos tener unos hijos y más adelante ellos serán los que van a promulgar ese mensaje. Estamos formando unos hijos en la escuela, en la universidad, en el colegio, y más adelante ellos son los que harán una transformación en la sociedad, pero empiezan en una transformación propia, y no porque no haya una respuesta inmediata, no porque haya una respuesta a un examen, a unas preguntas, a unos conceptos, no quiere decir que no estén conectados, que no estén siendo conscientes, que no estén transformando, sí lo están haciendo. Lo que pasa es que todos somos víctimas en este momento, en esta globalización financiera más que económica, que no es en el sentido amplio de loicos, habitar, tener unos estilos, unos hábitos de vida acordes a la naturaleza, acordes a las enseñanzas del Maestro Jesucristo, acordes a la misma creación y por tanto un hábitat natural, así sea en un ambiente creado por el hombre, pero en condiciones naturales. El hecho de no corresponder allí ahora es por la misma imposición del mercado, de la globalización, de los estilos de vida consumista, que llevan a que tengamos que estar compitiendo por el tiempo, por el espacio, por los recursos para hacer, para ser y para ser siendo algo. Cerraría con esto la reflexión de hoy. Gracias a Dios podríamos continuar luego. Invito al espacio que sigue en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, porque precisamente hoy día ya la gente quiere hablar de la conexión ontológica, o sea, el ser, conexión con la Tierra, conexión con el planeta, hacer que el niño, la niña desde pequeño se haga responsable del cuidado del planeta, cuando eso ha sido un legado histórico de miles de millones de años, mucho por evolución natural, mucho por la cuestión cultural, por los estilos de vida consumista y claro, la irresponsabilidad del ser mayor delegando en los hijos, en los sucesivos seres, esas responsabilidades y resolver los problemas que ha causado, no es tal. Ahí tiene que haber en la red un tejido de niños, jóvenes y adultos que todos compartan, de acuerdo a sus experiencias de vida mística, intelectual y emocional, más que historias y narrativas y teorías, en la práctica, siendo coherentes con la palabra puesta como acción creadora y en mostrar
eventos, situaciones de una real transformación, pero iniciando en el ser. Todo el mundo habla del cambio climático, ¿no? El que tiene que transformarse es el ser, cada ser. El clima déjelo como está, la creación es perfecta. Amén. Bueno, y lo mismo con la pandemia. Eso mucho tendrá que ver por la cuestión humana. Tenemos mucha responsabilidad allí, pero lo que hay que revisar son los estilos de vida, de la verdadera promoción de la salud. La salud es espiritual, es intelectual y es emocional. No es solamente la salud física que provee el medicamento o la atención médica o el servicio de salud. Eso es más enfermedad y eso es tratamiento de la enfermedad. Quizás suene más como un problema inducido. Bueno, para la reflexión. Y asimismo se van dando las otras necesidades. La nutrición, que es más saludable que la naturaleza, directamente. El agua, de allí los vegetales, los animalitos, o ser vegano. Pero bueno, todo eso es nutrición acorde a estilos de vida natural que la sociedad de consumo va manipulando con transgénicos y generando dependencias. Entonces ya el medio pasa a ser un fin, que es el dinero. Y ya pasamos a ser clientes, los seres humanos, en vez de ser seres vivos y espíritus. Y nos ponen a competir contra las especies otras, la naturaleza otra, los seres vivos otros, que son realmente portadores genéticamente, ecosistémicamente, naturalmente, del sustrato, porque somos seres frágiles, vulnerables. A pesar de haber sido llamados y reconocidos en el Génesis, privilegiados ante Dios por la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, que a veces no hacemos uso de ella, no la entrenamos y no la ponemos al servicio de lo que debe ser conectar consigo mismo, conectar con los otros y conectar con los otros seres vivos no humanos, o sea, la naturaleza, el Laudato Si, la Madre Tierra y el planeta. Entonces se desaprovechan esas oportunidades, esas condiciones, esas circunstancias. Entonces mire que ya empieza a generar dependencia, que es lo que terminaba diciendo nuestro hermano Juan en la carta, el miedo, la obediencia, porque es el que tiene el poder, el tener y produce el placer. Entonces hay que obedecer al que tiene el capital porque él es el que nos está dando los medios para sobrevivir. Pero el miedo a asumir una responsabilidad de ser itinerante, de conectar con la naturaleza y encontrar allí hermanos, otros seres, otros espíritus que comparten generosamente lo que llaman sus funciones, la savia, las plantas, la misma sangre, las aves o los pececitos, compartir su carne, pero son seres que se reproducen de manera mucho más amplia y sin un sacrificio, como también ocurre con el ganado, ¿cierto? Y ahí vienen pues discusiones que tienen que ver con los monopolios, que dicen que hay contaminación en las especies de vacunos o bovinos por la producción de carbono y la huella del carbono, y entonces a todos nos tienen midiéndonos el carbono, así como tomándonos exámenes de sangre y midiéndonos todas esas mediciones matemáticas y todas esas cosas. Dejémoslas para la reflexión en la Escuela de la Conciencia Ambiental, mis amores, pero todo eso es lo que hace que el ser humano se vuelva débil y pierda la confianza, la esperanza y la crianza de sus hijos, la crianza en el amor, al servicio de los demás y en compartir amorosamente. Esa es la invitación para que hoy 29 de julio del año 2022 hagamos una renovación bautismal de comulgar con la vida, comulgar con los otros seres hermanos, humanos, no humanos, como decía Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna. Los hermanos originarios le dicen abuelo, abuelo Sol, abuela Luna. Sea padre, madre, abuela, en la familia siempre están. Son en la memoria que tiene el planeta, la galaxia, el cosmos, tienen información mucho más ancestral que nosotros los humanos, los que nos antecedieron en el árbol genealógico y los que han de llegar, nuestras hijitas e hijitos. Ahí vienen todos ellos con ese equipamiento angelical.
celestial que conecta místicamente con Dios y la divinidad. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Hasta mañana.